María Alejandra Carrasco es profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se concentra en las áreas de ética y filosofía moderna. En esta cápsula conversa con Sebastián Sangüesa sobre ética y su desarrollo en Chile. Yo no conocía lo que era la filosofía en el colegio. Desgraciadamente no tuve buenos profesores de filosofía. De hecho, algún profesor, por ejemplo, o profesora, si te dijera los nombres, uno se da cuenta que son excelentes filósofos, pero que, claro, no eran buenos para el colegio. Y después tuve una profesora en un momento que entendía por filosofía algo así como hagamos poesía, digamos, cerremos los ojos, toquémonos la cara, escuchemos el mar. Claro, esa es la bola, ese prejuicio que hay del filósofo, de la filósofa. Efectivamente, y que bueno, ahí me confirmó el prejuicio y yo no tenía ganas de eso. O sea, yo era buena alumna, me gustaba mucho estudiar y tal, entonces no estaba para estar como si estuviera, no sé, en la playa, digamos, el resto de la vida. O sea, sí, me encanta, Claro, es pero como, ya, hablemos en serio. Y estudié periodismo. Yo soy periodista originalmente. Eh, Estudié periodismo, pero cuando estaba al final de periodismo me di cuenta que la verdad es que me cargaba el periodismo. Iba a ser periodista toda la vida, entonces era urgente que cambiara, que estudiara otra cosa. Y terminé periodismo, o sea, soy periodista, pero inmediatamente me puse a estudiar filosofía, pero un diplomado. Pero, Y ahí ¿qué había, cosa es? perdón, y ahí había una cosa de gusto personal o de disgusto personal con el periodismo, o había un, Había una cosa que, claro, que principio. se da una cosa un poco rara aquí, porque hay mucha gente, periodista, que se han como dado vuelta hacia la filosofía. En Chile hay varios, digamos, y que son muy buenos como filósofos, y yo no sé, pero ¿cómo? Si de alguna manera son dos cosas tan opuestas. A mí lo que no me gustaba del periodismo y que no lo soporté al punto de tener que arrancar fue como la falta de tiempo, la rapidez, hacer las cosas rápido, ¿no? O sea, en el fondo, de repente uno se encuentra en la realidad, digamos, o sea, el periodista lo que hace es que sale a mirar el mundo y ver cuáles son las noticias, o sea, en ese sentido se parece mucho al filósofo, digamos, ir a descubrir cosas, ¿no? Con descubrir, mirar y ver qué cosa, y que alguna cosa te llama la atención, y entonces esa cosa ahí te centra y ahí escribe la noticia de eso. Pero claro, en el periodismo tú escribías la noticia y al día siguiente tenías que ir a mirar de nuevo otra. ¿Y qué pasó con la de ayer si era tan chora? No, es que ya pasó, digamos, ahora con ese diario se envuelve pescado, era lo que decía la profesora de periodismo, ¿no? Entonces, claro, la filosofía en ese sentido es como justo lo contrario, ¿no? Porque tú te puedes quedar pegado 14 años en un autor, en una idea, en un punto, y entonces y la filosofía necesita tiempo. O sea, está la cosa de sorprenderse, del asombro que tú dijiste primero, está la cosa del asombro, pero ahí uno no va a escribir una cosa chora y listo y cambiamos, sino que el asombro es la puerta de entrada para un proceso que puede ser muy, muy largo, digamos. Hay que dejar que el asombro decante, hay que ver qué es este fenómeno tan raro o por qué me asombró si no es tan raro. A mí yo creo que lo que me encantó de la filosofía fue, de hecho, en periodismo, en primer año de periodismo, tuve clases de antropología filosófica y ese fue mi primer contacto con la filosofía. Y me encantó ese curso, me encantó, pero ese fue todo mi contacto con la filosofía en periodismo. Pero empecé a tomar ramos de ciencias políticas y entonces ahí de filosofía política, ¿no? Entonces ahí también tuve otro contacto con la filosofía que me gustó mucho. Y lo que me gustó tanto de la filosofía, que claro, de alguna manera si lo pienso ahora, hay una relación con el periodismo. Y es, eh, y es como ver
lo que uno ve todos los días, pero con ojos nuevos. ¿No? O sea, en el fondo, antropología filosófica, imagínate ese curso. ¿Qué cosas veíamos ahí? El amor. Bueno, el amor es algo con lo que uno lidia constantemente, digamos, ¿no? O sea, desde que uno nace y hay una mamá que te quiere, bueno, eso es amor, digamos, ¿no? Pero de repente ese fenómeno, digamos, ¿no? Y uno está en su familia, tiene hermanos y les tiene cariño, claro, no se anda abrazando con los hermanos, pero si al hermano le pasa algo, a uno eso le importa, y entonces ahí uno se da cuenta, chuta, parece que lo quiero, digamos, ¿no? Claro. El hermano Ah, mayor que le pegaba a uno cuando es chico, claro. Pero... claro, y entonces en antropología filosófica, ok, el amor, y algo con lo que, como que de alguna manera yo lo he estado viviendo toda mi vida, pero eso, ponerlo como objeto de estudio, ¿no? Y mirarlo de nuevo y empezar a a darse cuenta, bueno, ¿qué es esto, digamos? O sea, entonces es como poner como objeto de estudio las cosas habituales, las cosas cotidianas, y empezar, o sea, y tratar de entenderlas. O sea, esas cosas con las que uno vive siempre y que uno no mira, empezar como a mirarla y tratar de entenderla y profundizar en ella y qué sé yo. Eh, Y claro, eso que pasa con la antropología también pasa con la filosofía política, conceptos como la libertad, la igualdad, qué sé yo, digamos, y con la ética, sin lugar a dudas. Si uno piensa, bueno, ¿qué es la ética como disciplina filosófica? Yo diría que simplemente es eh, la rama de la filosofía, digamos, que estudia el juicio moral. ¿Mm? O sea, ¿y qué es lo que es un juicio moral? Bueno, es cuando uno juzga acerca de la bondad o maldad, ¿ah? Bondad, el bien o el mal, ¿ah? La bondad o maldad de una acción o de un carácter o de un curso de acción. ¿No? La, eh, la bondad o maldad, o sea, bien llaman los juicios donde dice esto es bueno, esto es malo, esos son juicios morales, cuando uno no está hablando de bueno o malo en términos de conveniente, ¿no? Esto es bueno para la salud, no, sino que esto es como bueno en el sentido, Y, y, sentido y primariamente, bueno o malo para mí, o para, o para un estándar un poco más abstracto, o para la sociedad como en común, en fin. a ver, yo creo, yo en esto lo que creo es que todos realizamos juicios morales permanentemente desde que somos chiquititos. O sea, cuando una mamá le dice al niñito de 2 años que no le tiene que pegar a la guagua más chica, o de 3 años, digamos, que no le tiene que pegar a la otra que tiene 1, eso es malo, el niñito entiende al tiro lo que le están diciendo, ¿no? Cuando la mamá le dice al niñito, eso es malo, yo creo que la mamá está pensando en que eso es malo. No está pensando en esto es malo porque en esta sociedad es malo, o esto es malo para mí, pero quizás para otras personas que tú le pegues a tu hermana sea algo bueno. Yo creo que cuando la gente, a un nivel de la calle, digamos, un nivel absolutamente preteórico, a un nivel espontáneo, los juicios morales los hacemos de manera espontánea, hace juicios morales, tiende a pensar que sus juicios morales o sea, tienden a tener pretensión de universalidad, digamos. O sea, eh, las cosas, los juicios morales son más fuertes que los juicios simplemente de gustos. O sea, esto a mí no me gusta, ok, a ti quizás te gusta, que está bien, no hay ningún problema. Pero si yo digo esto es malo, estoy diciendo tú también lo tienes que encontrar malo. O sea, en el fondo el juicio moral prereflexivamente tiene esa pretensión de universalidad. Eh, Otra cosa es, después, cuando uno empieza a hacer filosofía moral, digamos, o si quiere ética, digamos, hay muchas distinciones entre qué es la moral, qué es la ética, etcétera, pero como para que nos entendamos, podemos decir ética como si fuera la filosofía moral, ¿no? O sea, cuando uno hace filosofía moral, que eso sería un poco a lo que yo me he dedicado, ahí ya sí es una especulación, o sea, es filosofía, teoría,
acerca de esos juicios morales. Entonces ahí es donde uno empieza a tratar de aclarar esos juicios morales que todo el mundo hace, pero claro, cuando uno empieza a pensar sobre ellos, dice, bueno, ¿qué justifica que esto sea malo? ¿Ah? Y que sea malo, verdaderamente es malo para todo el mundo, y si pasa que yo aprendo un poco de historia y me doy cuenta que hace mucho tiempo que los hermanos mayores mataran a los hermanos menores, o sea, de hecho, entre Caín y Abel ya pasó, digamos, imagínate la cantidad de tiempo, ¿no? Hace tanto tiempo, y eso era, entonces pareciera, que era normal, entonces eso no era malo, sino debe ser para mi cultura. Entonces ahí uno dice, qué raro, y yo que pensaba que esto era siempre así, y parece que no. Y entonces ahí uno empieza, y así es como, yo creo que ahí es donde se da un poco como el asombro filosófico, cuando uno nota ciertas diferencias de cosas que uno pensaba en la moral, digamos, en el ámbito de la moral. Cuando uno nota que a uno le parecía que era obvio que esto no se hacía, y de repente, wow, parece que a otros no les parece tan obvio. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo justificar que esto sea malo? ¿Y cómo puedo convencer al otro de que no lo haga? Porque es malo, y si yo lo hago, y si es que es malo, si es malo que yo lo haga, también es malo que él lo haga, digamos. Entonces, y ahí es cuando empieza toda esta, bueno, se empieza a hacer la teoría acerca de la del el juicio moral, y entonces dice, bueno, ¿cómo se justifica? Cómo se hace la deliberación para llegar a decir esto es malo, digamos, porque uno dice esto es malo, porque le parece malo, uno como que salta, o sea, la primera es una, originalmente, digamos, es una reacción afectiva, digamos, pero bueno, pero después uno se empieza a dar cuenta que no, que detrás hay un razonamiento, entonces, bueno, y todo eso, toda esa teoría que uno hace acerca de los juicios morales, se transforma en la filosofía moral. El fenómeno mismo al cual se está refiriendo la disciplina tiene un carácter, como tú decías, afectivo, es casi una reacción visceral, por así decirlo, cómo uno interpreta ciertos tipos de acciones o ciertos tipos de personas. También haciendo otra comparación que ha sido prominente a lo largo de la historia de la disciplina, tiene un carácter casi estético, o sea, se parece mucho la reacción que uno tiene a algo bueno, a la reacción que uno tiene a algo bello, o la reacción que uno tiene frente a algo malo, a la reacción que uno tiene frente a algo repugnante. Una vez un profesor comentaba, no sé si hay tantos padres que harán esto. Yo todavía no tengo hijos, así que no tengo esa experiencia, pero él comentaba que que muchas veces un papá cuando tiene un hijo pequeño de 2 o 3 años no le dice eso está malo, eso es feo más bien. Porque de alguna manera tiene un efecto similar y es una especie de... se conecta con el orden progresivo en la comprensión de las cosas para un niño. El niño tal vez le va a ser más difícil entender cuál va a ser el importe, la significancia del malo, pero que sea feo, eso ya le va a dar cierta comprensión primordial, ética, de cómo tiene que enfrentarse a ciertas... Claro. Si uno piensa, eso es choro, entretenido. Ver esa como, bueno, un poco ver las similitudes y las diferencias entre los juicios estéticos y los juicios morales. Obviamente una similitud clarísima, digamos, el asunto evaluativo, ¿no? Y la otra cosa es que, y la razón por la que probablemente sirve tanto para empezar a enseñar a los niños, quizás no, pero como que es que claro, las cosas feas yo no las quiero, yo quiero las cosas bonitas. ¿Ah? Entonces, claro, no sé, si el niño, si hay dos autitos, digamos, y hay uno bonito y el otro feo, y uno le dice al niño, le dice, ay, qué lindo y tal, y uno dice, ay, qué cosa más linda, qué feo, entonces el niñito va a querer el lindo, no el feo, entonces si después feo y malo es lo mismo, se empieza a dar cuenta que malo es lo que no quiero. Claro. Y bueno, en cambio, lo que sí. O sea, ahí ya está como el primer principio de la razón práctica, digamos, claro. Manifestándose, ¿no? El bien es lo que queremos alcanzar y del mal tenemos que huir, ¿no? Claro.
Otro Pero una punto. diferencia, perdona, una Sí, sí. diferencia que es chora, ¿ya? Es que quizá si yo te digo, está mal que hagas eso es malo, yo te estoy diciendo, cambia. Pero si yo digo, qué feo es tu suéter, no necesariamente te estoy diciendo, cámbiatelo, digamos, sácatelo. ¿Ah? Entonces, como que el juicio moral, hay una comunicación o sea, estoy diciéndote algo más, ¿ah? Que es solamente describiendo, tu acción es mala. ¿Ah? Tu acción es mala es una descripción, pero cuando hago el juicio moral no solamente estoy describiendo, sino que también te estoy diciendo, cambia. ¿No? Según como yo entiendo lo que es la ética, entendía como la filosofía acerca de la moral, digamos. ¿No? Entonces, según como yo la entiendo, existen distintos sistemas éticos, o sea, existen distintas maneras de dar cuenta del fenómeno moral. Se entiende por fenómeno moral los juicios acerca de lo bueno y lo malo que todas las personas hacemos siempre. ¿Mm? Entonces, bien, existen distintas corrientes éticas, distintos modos de dar cuenta de esos juicios que nosotros hacemos. Entre esas distintas corrientes, que las que existen son las que se han creado, digamos, o sea, la que algún pensador ha sistematizado, ¿ah? Lo que no quiere decir que en el futuro otro pensador puede, a propósito del mismo fenómeno moral, ofrecer una sistematización de cómo se hace tal distinta. ¿No? Pero respecto de las que hay ahora, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, yo diría, y es lo que de hecho yo enseño a los alumnos, yo creo que en este momento son básicamente tres como las grandes corrientes morales que están como en pugna. Y una es como el consecuencialismo o el utilitarismo, otros son deontologismos, que a diferencia de que dice que una acción es correcta en la medida en que maximiza la utilidad para el mayor número de personas, los deontologismos creen que hay cosas que son malas y que nunca van a poder ser buenas, con este otro alguna tal. Y la otra es la que de alguna manera siempre está como latente y que es la ética de la virtud en sus distintas variantes, que son muchas, ¿no? Y entonces cada uno de estos sistemas, al momento de hacer los juicios, toma en consideración distintos factores. Entonces, por ejemplo, yo estaría 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo, con lo que tú dijiste, o sea, que, no sé, que hay circunstancias que no se toman en cuenta, que circunstancias, esta señora concreta que quiere tener un aborto y el sufrimiento que para ella significaría tener una guagua en este momento y tal, bueno, es verdad que hay los sistemas más racionalistas, digamos, como, no sé, como el consecuencialismo quizá, o la ética, o la deontología, ponen entre paréntesis todas las circunstancias. ¿Ah? Eh, pero, o sea, pero la ética de la virtud no, la ética de la virtud considera, o la ética de los bienes, si prefiere, digamos, considera distintas circunstancias y las distintas circunstancias personales. Entonces, por eso el juicio ahí no son juicios que sean absolutamente universalizables, digamos, en el sentido que eh, va a ser malo para toda la gente tomar 2 pisco sour. No, quizá es malo para un niño tomarse 2 pisco sour, es pésimo, digamos, en cambio para un gallo así como tú, súper fuerte, grande y además tal, 2 pisco sour no es nada, digamos. Entonces la ética de la virtud puede considerar circunstancias, digamos, o las considera de hecho en un momento de los juicios, considera quién es la gente, considera también las circunstancias sociales de la gente, y ahí entraría la situación política, o entraría la situación cultural, digamos, también. No sé, los esclavistas, no sé si se dice esclavista, pero gente que tenía esclavos, digamos, americanos, digamos, así como el tío Tom, pero un poquito antes del tío Tom, cuando nadie tenía como, a ver, esos gallos no eran todos perversos, los gallos súper malos que querían aprovecharse la gente, tal. No, vivían en una cultura donde quizás no tenían la posibilidad de darse cuenta que estaban haciendo algo muy malo.
¿ah? Y cuando tuvieron la posibilidad de darse cuenta, se dieron cuenta y dejaron de hacerlo, si es que estaban vivos todavía. Entonces, si uno los va a juzgar a ellos, uno no los juzga como los peores criminales de la historia. No, eran personas que estaban, a ver, que tenían unas circunstancias culturales que no le permitían darse cuenta de que estaban realizando una gran injusticia. Entonces, hay algunos sistemas éticos que sí pueden tomar en cuenta circunstancias personales y culturales. Hay otros que no, sistemas absolutamente, o sea, totalmente absolutistas, digamos, y que por lo tanto son más simplificadores. ¿Ah? Entonces, esa es la premisa, digamos, que no compartimos. O sea, no sé si no la compartimos, pero tú no la explicitaste. Entonces, yo creo que hay distintos sistemas éticos que dan cuenta de distinta manera del fenómeno moral. Algunos sí toman en cuenta las circunstancias. Hay otros que son solo las circunstancias, digamos, que no hay nada universal. O hay sistemas que son, no sé, y entonces, por lo tanto, son súper relativistas. Completamente relativistas. Hay muchos sistemas. Entonces, antes de hacer un juicio así como la ética tal o la ética cual, hay que decir, bueno, ¿cuál es el sistema en el que en el que estamos pensando? Perfecto. O sea, ahí podríamos hacer una distinción entre la ética como una subdisciplina filosófica, como una disciplina filosófica, por una parte, y por otra, distintas teorías éticas, donde cada una de ellas se hace más o menos cargo de la sensibilidad a diferentes contextos sociales, culturales, etc. Sí. Exactamente. Sí. Eso, tal cual. ¿Cuál es la perspectiva personal que tú tendrías, por ejemplo, del pasado de la ética en Chile? ¿Cómo ves, cuál es como la sensación que tú tienes del desarrollo de la disciplina actualmente, tal vez las cosas interesantes que se están haciendo, tal vez limitaciones, en fin? Y un poco, ¿qué cara tú le ves al desarrollo también de la misma en los próximos, qué sé yo, 10, 20 años? Yo parto del prejuicio que tal vez la ética y la filosofía política han tenido un desarrollo más saludable y más venerable en la historia del pensamiento chileno de la última década y tal vez de los últimos siglos. En comparación, digamos, no sé, a la lógica o la filosofía de la mente, digamos. Pero perfectamente puedo equivocarme. En ese sentido, me gustaría contrastar estos prejuicios con tu opinión mejor formada al respecto. No, yo creo que los míos también, tus prejuicios, contrastemos tus prejuicios con mis prejuicios. Ya. Así de hecho como se van puliendo los prejuicios y va surgiendo algo de verdad o de, qué sé yo, un poco más de conocimiento. A ver, yo no soy para nada, y no soy una conocedora de la historia intelectual chilena para nada, ni de ninguna, pero bueno, y entonces lo que voy a decir son también prejuicios, impresiones. A ver, una primera cosa es que a mí me parece que, a ver, es que como que me cuesta mucho pensar en alguien que cultive la ética, porque en general la gente no cultiva la ética, sino que se dedica, por ejemplo, a estudiar a un autor, y dentro de ese autor está el asunto de ético, digamos. O se dedica a estudiar un periodo, digamos, y entonces ahí ve, no sé, filosofía antigua, entonces ve, bueno, la ética de Aristóteles, Platón, los estoicos, qué sé yo, digamos. Entonces no es tan fácil ver como el desarrollo, porque las personas se han dedicado como a distintos autores o con desde distintas perspectivas, ¿no? O, por ejemplo, también pasa que, bueno, no sé, pero que alguien se dedique a estudiar el utilitarismo, ¿no? Ética consecuencialista, propiamente. Claro, entonces, ok, si estudia ética consecuencialista, puede decir que se dedica a la ética, pero no a la ética entera, digamos, sino que a esa área, ¿no?
lo mismo conmigo, o sea, yo tampoco decir que yo me dedico a la ética, no, o sea, yo efectivamente estudio Adam Smith, estudio la ética de Adam Smith, sí doy clases de ética, pero para eso uno no necesita ser un experto en todas las cosas de las que da clase, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, yo creo que, como tú dices, bueno, de alguna manera el desarrollo de la ética en Chile, uno podría decir que ha habido más que de otras disciplinas de la filosofía. Yo creo que eso siempre va a ser así precisamente porque la ética y la filosofía política, o sea, estas ramas de la filosofía práctica, precisamente porque inevitablemente nosotros hacemos juicios morales y estamos inmersos en un contexto político, y la ética o la moral y la política, vamos, son una sola cosa, ¿ah? O sea, uno en el nivel, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Uno como en el nivel privado y el otro en un nivel de la sociedad entera, pero también se está hablando del bien de la sociedad, digamos, cuando uno hace política, ¿no? Y la filosofía política lo que busca es eso, ¿no? La organización de la sociedad de una manera tal que se salvaguarden, ¿cierto? Bueno, lo que uno espera, que uno entiende que es lo bueno para la sociedad, que haya libertad, que haya igualdad, que haya distintas cosas, ¿no? Entonces, como la vida misma es moral y política, que haya reflexión sobre eso es como, bueno, algo como lo primero que hay, ¿ah? Y que sea súper interesante y que le interese a mucha gente es también muy lógico, digamos, ¿ah? Porque es como algo que nos involucra a todos, entonces nos interesa. ¿Mm? En cambio ya a la gente que le interesa cosas como, no sé, la teoría de la causalidad de Hume. Bueno, esa ya es gente que le gusta algo bien específico, digamos, una cosa, pero no sé, no todo el mundo tiene una opinión sobre eso. O sea, yo en el primer día de la clase de ética les digo algunos casos, así algunos dilemas, les cuento, no sé, el caníbal alemán, el gallo que por internet contactó a alguien que quisiera ser comido, y encontró a alguien que quería ser comido, y entonces se juntaron, y el comedor, no, como ahora hago para clase, hago unos podcasts, porque para asegurarme que tienen la materia, entonces grabo la clase y después en la clase conversamos, ¿no? Entonces ahí estaba grabando esto, entonces no dije el comedor, dije el senador, porque era para la cena, entonces el senador, y entonces ahí quedó el senador de Alemania. Entonces se juntó el senador con la cena, digamos, y se lo comió al final. Entonces, ¿fue bueno o fue malo? Bueno, todos tienen una opinión. De hecho, en Zoom hice una pequeña encuesta, digamos, con la herramienta de encuesta, y todos podían contestar algo, digamos, bueno o malo. Entonces digo, ¿qué les parece la teoría de la causalidad de Hume? ¿Está bien o está mal? El primer día no tienen ni idea, ¿no? Entonces eso pasa con la ética y eso pasa también con la política. Vivimos en eso. Entonces, por eso tenemos opinión y por eso siempre va a haber, digamos, en la medida si hay algún pensador en la sociedad, va a ser ética y va a ser algo de teoría política, de análisis. Ok, entonces, dicho todo eso, puedo decir que no sé para el pasado, no tengo idea, pero lo que yo sí sé es como el presente y lo que proyecto para el futuro. Yo creo que hay un ámbito de la ética que está empezando a tener un desarrollo importante en las universidades y cada vez también más presente en la sociedad, y que son los distintos tipos de éticas aplicadas. También la bioética, ¿no? O sea, también la bioética está bien presente en la sociedad, cosas como de ética médica, digamos, o sea, el tema del aborto, la eutanasia, todas esas cuestiones que se discuten, o sea, vamos, hasta en las leyes, y también la otra rama de lo que se entiende por bioética, que es el asunto del medio ambiente. Entonces también la ética del ambiente, digamos, también es algo que está teniendo cada vez más peso, y junto con eso las distintas éticas aplicadas, ¿no?
Entonces lo que yo preveo es que este es un campo que está como fortaleciéndose, hay más gente interesada y con ganas de estudiarlo, así que yo creo que es una cosa que va para arriba.